que está compuesto por Yesiret de la Rosa, Nicauris Guerrero y quien les habla, Jessica de la Rosa. Nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes lo que son las cardiopatías congénitas, cianóticas y no cianóticas. Cardiopatías congénitas es una anomalía en la estructura o el buen funcionamiento del corazón adquirida en el feto durante la tercera a la octava semana de gestación por factores que alteran el desarrollo embrionario del aparato cardiovascular. Más o menos la mitad de las cardiopatías congénitas presentan manifestaciones en el primer año de vida, pero las más leves no presentan ninguna manifestación hasta la edad adulta. Esta se presenta en el 1% de los recién nacidos vivos, es más frecuente en varones que en hembras. Muchas de esas cardiopatías se han visto muy favorecidas por las reparaciones quirúrgicas que tenemos hoy en día. No obstante, estos pacientes no tienen por qué volver a la normalidad. Muchos de ellos pueden sufrir arritmia, una disfunción ventricular y necesitar otra cirugía. En cuanto a su etiología y su patogenia, muchas de esas cardiopatías congénitas están dadas por alteraciones genéticas esporádicas. 5% de los pacientes que tienen una cardiopatía congénita tienden a tener una alteración cromosómica. Existen también numerosos síndromes genéticos como la trisomía 21, 18 y 13 y el síndrome de Turner, donde predomina más el síndrome de Down. Hay factores ambientales también que se suman a estas cardiopatías, como son enfermedades virales expuestas al feto como la rubeola, los fetos expuestos a la droga y al alcohol y los fetos expuestos a las enfermedades maternas como es la diabetes. En cuanto a sus características clínicas, las cardiopatías congénitas están dadas por dos grandes grupos: cortocircuito de derecha a izquierda y cortocircuito de izquierda a derecha. Cabe destacar que un cortocircuito es una mala comunicación entre las cavidades o los vasos sanguíneos. Cuando la sangre procedente del lado derecho de la circulación pasa directamente hacia el lado izquierdo, esto se constituye un cortocircuito de derecha a izquierda. Esta puede aparecer con hipoxia y con cianosis, debido a la mezcla de sangre venosa poco oxigenada con la sangre sistémica. Las causas congénitas más importantes de esta son la tetralogía de Fallot, transposición de los grandes vasos y la persistencia oval. Los cortocircuitos de izquierda a derecha aumentan el caudal sanguíneo pulmonar y en un primer momento no están asociadas con la cianosis. Las más importantes de estas son la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. Hablando un poco acerca de la comunicación interauricular, esto es un orificio anormal en el tabique interauricular, debido a que la formación del tejido queda incompleta, dejando así pasar sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. De ese existen tres tipos, que es el secum, primum y del seno venoso. El secum es donde se presentan el 90% de estas cardiopatías congénitas. En cuanto a sus características clínicas, esta da un cortocircuito de izquierda a derecha básicamente porque la resistencia pulmonar es menor que la resistencia sistémica y también porque la elasticidad del ventrículo derecho es mucho mayor que la del izquierdo, y esto tiende a dar un soplo por la carga que hay del lado derecho. El cierre quirúrgico o por catéter puede evitar las alteraciones hemodinámicas y también evitar algunas complicaciones como la cardiopatía congénita y una embolia paradójica. La mortalidad de esta no es tan frecuente porque los pacientes pueden llegar a la edad adulta. En cuanto a la persistencia del agujero oval, el agujero oval permeable es un pequeño orificio creado por un colgajo de tejido abierto en el tabique interauricular a la altura de la fosa oval. En el feto, el agujero oval es una comunicación funcional importante de derecha a izquierda que permite que la sangre cargada de oxígeno procedente de la placenta evite los pulmones aún sin inflar, al desplazarse directamente desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Esta hendidura se cierra tras el parto por el incremento de la presión sanguínea en el lado izquierdo del corazón y la capa de tejido lo tapa de manera permanente más o menos en el 80% de las personas. Así pues, una hipertensión pulmonar mantenida o incluso las elevaciones transitorias de las presiones derechas, esto sucede con la defecación, la tos o el estornudo, lo que puede provocar el riesgo de sufrir una embolia paradójica. Comunicación interventricular. El cierre incompleto del tabique interventricular permite el paso libre de la sangre desde los ventrículos. Esta es la afección o la malformación congénita del corazón más frecuente. La mayoría de estas comunicaciones interventriculares se dan de manera conjunta con algunas cardiopatías, como son la tetralogía de Fallot.
Solo el 20 al 30% de estas afecciones se dan solas o de manera aislada. En cuanto a las características clínicas, tenemos que la consecuencia clínica va a depender del grado o la dimensión que tenga esta afección en el corazón. Si es de gran tamaño, las consecuencias clínicas se van a ver justo al momento del nacimiento. Si es de pequeño tamaño, estas pueden durar incluso años para darse a notar. En el 50% de los casos, estas comunicaciones interventriculares pueden cerrarse de manera espontánea y solas, mas sin embargo cuando estas persisten puede desembocar lo que es una valvulopatía pulmonar, pueden presentar cianosis, incluso muerte del paciente. El cierre quirúrgico y también con catéter es una alternativa para los pacientes con esta afección, pero esta se deja para después de la lactancia. En cuanto al conducto arterioso persistente, tenemos que esta es una estructura que es fundamental e indispensable para la vida intrauterina, que se cierra espontáneamente justo después del nacimiento. La función de esta es desviar la sangre que va hacia la arteria pulmonar, desviarla hacia la aorta, ya que el circuito pulmonar todavía no está bien formado. Esta cumple una función similar o igual a lo que es el agujero oval. Este proceso suele ser asintomático al momento del nacimiento y un conducto estrecho no tiene por qué tener repercusión en el desarrollo y en el crecimiento. Ahora hablando un poco sobre lo que son los cortocircuitos de derecha a izquierda, tenemos que estos sí presentan cianosis en la fase precoz de la vida postnatal. Estas son consideradas las enfermedades o cardiopatías cianóticas. Y la primera de este grupo es la tetralogía de Fallot. Esta es la más frecuente de ellas y también tenemos a la transposición de los grandes vasos que entra también en este grupo de la cianosis. Los 4 rasgos característicos de lo que es la tetralogía de Fallot son, en primer lugar, la comunicación interventricular, en segundo lugar tenemos la estenosis subpulmonar, en tercer lugar tenemos la aorta cabalgada en la comunicación interventricular y en cuarto lugar tenemos la hipertrofia del ventrículo derecho. En cuanto a sus características clínicas, tenemos que el corazón se ve en forma de bota debido al gran volumen que tiene el ventrículo izquierdo. También tenemos que la aorta se ve del lado derecho en el 25% de los pacientes con esta afección. Su complicación se da en primer lugar por lo que es la estenosis subpulmonar, ya que esta es la que determina el sentido del flujo sanguíneo. También podemos ver que hay pacientes que presentan una tetralogía de Fallot sin presentar cianosis. A esta se le denomina tetralogía rosada. En la tetralogía de Fallot per se, los niños están cianóticos desde el momento del nacimiento. Cabe destacar que la resolución quirúrgica es la mejor opción cuando se detecta a una edad temprana. La transposición de los grandes vasos. En una persona normal, la aorta se origina en el ventrículo izquierdo para así formar el arco y para así distribuirse como ya todos conocemos. ¿Qué pasa? Que en una transposición de los grandes vasos, aquí va a haber una discordancia auriculoventricular donde la aorta se va a originar en el ventrículo derecho, adelante y a la derecha de la arteria pulmonar que proviene del ventrículo izquierdo. La transposición de los grandes vasos, este es un defecto cardíaco que ocurre desde el nacimiento, en el cual los dos principales vasos, que son la arteria pulmonar y la aorta, estos van a estar intercambiados. Esto es un defecto cardíaco cianótico, lo que significa que hay una disminución de oxígeno en la que la sangre bombardeada desde el corazón hacia el resto de nuestro cuerpo va a haber una pequeña disminución. Dentro de los factores en la madre que pueden incrementar el riesgo de esta afección, de la transposición de los grandes vasos, encontramos una edad mayor de 40 años, alcoholismo, diabetes, una mala absorción de la madre durante el embarazo y que la madre haya adquirido una enfermedad viral. Los síntomas que podemos observar en el niño son color azulado de la piel, cianosis, dedos de las manos y de los pies en palillo de tambor, una mala alimentación y dificultad para respirar. En el tratamiento que le vamos a hacer a estos pacientes, la cirugía es la primordial. Y la cirugía que le vamos a hacer es un recambio arterial para corregir la forma permanente del problema.
si a estos pacientes no se le hace esta cirugía, si no se le opera, pueden fallecer en los primeros meses. En cuanto a la persistencia del tronco arterioso, esta se debe a un problema durante el desarrollo que va a afectar a la separación del tronco arterioso embriológico en la aorta y en la arteria pulmonar. Esto va a dar lugar a una sola gran arteria que recibe la sangre de ambos ventrículos y es el punto de origen de las circulaciones sistémicas pulmonar, y como hay una comunicación interventricular asociada y una mezcla de las sangres correspondientes a los del ventrículo derecho y el del izquierdo, la persistencia del tronco arterioso produce una cianosis sistémica. Va a producir un aumento del flujo sanguíneo y va a producir un riesgo de desarrollar una hipertensión pulmonar. En cuanto a la atresia tricuspidia, el cierre completo del orificio de la válvula tricúspide, a esto se le va a denominar atresia tricuspidia. Su origen embrionario radica en una división desigual del conducto aurículo-ventricular. Así pues, la válvula mitral va a ser mayor de lo normal y casi siempre va a haber un subdesarrollo hipoplásico de la cianosis de esta atresia. Esta va a estar presente prácticamente desde el nacimiento y la mortalidad va a ser bastante alta durante las primeras semanas y meses de vida.